Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar con la autora de este libro, Sin amor propio, de la dependencia emocional a la codependencia. Ella es Lola Sola, ya la tuvimos un día y fue una entrevista también que gustó mucho. Ella solía dar unas conferencias una vez al mes en el Club Náutico, en el Casino Club Náutico aquí en Arrecife, y gustó mucho, tenía muchos seguidores, fue recomendada por el presidente del Club Náutico, por Julio Romero, y la verdad que la entrevista estuvo muy bien. Bueno, pues ella a lo largo de muchos años de trabajo, pues bueno, parte del trabajo lo ha plasmado en este libro y vamos a hablar de este libro y de otras muchas cuestiones con Lola Sola. Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, contenta de estar de nuevo aquí, Andrés. Sí, ¿no? Además en el Arrecife Gran Hotel es como tu casa, ¿no? Sí, cómo no, mi casa, Es tu casa, mi ¿verdad? segunda casa. Cuando vienes aquí, ¿no? Con tus pacientes, Sí, pues sí. te reúnes aquí, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Bueno, vamos a empezar ya directamente porque aquí hoy sí que es como eso, ¿no? De que vienes a hablar de tu libro. Hoy vienes a hablar de tu libro y tu libro es Sin amor propio, principalmente, de la dependencia emocional a la codependencia. En primer lugar, ¿qué aborda el libro? Para la gente que pues, pueda estar viendo la entrevista y oye, pues igual me interesa, ¿qué aborda? Bueno, pues el libro aborda, es un ensayo y lo que yo cuento en ese libro es primero qué es el amor propio, qué nos proporciona el amor propio en nuestras vidas y en nuestras relaciones, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual, y qué ocurre cuando, por las circunstancias que sea, ese amor propio, que es el amor que nos pertenece, el amor que nos da propósito y sentido a nuestras vidas, deja de estar presente en nuestro día a día. Entonces lo que nos ocurre, o por lo menos la hipótesis que yo trato de hablar en este libro, es que empezamos a relacionarnos pues con estrés, ansiedad, baja autoestima, angustia, y cuando nos relacionamos con algo en el tiempo acabamos teniendo una dependencia emocional que luego nos va a llevar a desarrollar como efecto o respuesta lo que yo llamo la codependencia. Codependencia, vale. Son palabras claves que van saliendo y que van a seguir saliendo en la entrevista. Bueno, el amor propio lo entendemos como se entiende, ¿no? El amor propio, ¿no? El uno. ¿Cómo una persona llega a dejar de tener amor propio? O si es normal, ¿cómo son las características? Bueno, a mí primero me gustaría definir lo que es el amor propio. Claro, primero amor propio. Como me dijiste algo del amor propio. Pero... Para mí, cuando yo digo amor propio, las palabras claves de amor propio es energía vital, confianza, esperanza, poder personal, alegría, capacidad de cambio, creatividad, capacidad de superación, capacidad de arriesgarse en la vida, vivir. Estar conectado a la fuente que nos permite vivir y hacerle frente a lo que la vida nos va trayendo en ese día a día. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quiénes son los responsables de que nosotros, cuando venimos a este mundo, nos conectemos a esa fuente que es nuestra por derecho? Pues las personas más importantes, porque son las primeras, son nuestros cuidadores. Entonces, el papel de nuestros cuidadores pueden ser nuestros padres o pueden ser exactamente. Entonces, dependiendo de cómo ellos se relacionen con nosotros y dependiendo de lo que ellos nos enseñen, es las primeras experiencias que nosotros vamos a tener con respecto al amor propio. Al amor propio. Entonces, ¿tú quieres decir también un poco que los primeros años son claves y ahí ya quedamos marcados para nuestro comportamiento, para el resto de nuestras vidas? Son clave y quedamos marcados para el resto de nuestras vidas, pero yo soy muy positiva y muy realista. Yo creo que podemos superar algo que nos ha marcado. Sí, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, en casos de, no sé, de familias que no hayan atendido a unos hijos y hayan tenido esas carencias emocionales, no sé si cómo se puede ir revirtiendo o si en algunos casos, ¿no? Porque en las películas ahora aparece, ¿no? Y además todo el psicoanálisis va atrás a cuando eres niño y no sé si a veces tiene uno que ir recomponiendo todo eso o se va tratando de otra manera. ¿Podrías concretar un poco más la pregunta? Sí, o sea que si ya está todo ya, cuando uno es niño, ya queda marcado, lo estábamos hablando, o cómo para evitar esos problemas, que a lo mejor ha estado en una familia, yo digo, desestructurada y ha habido problemas y, no sé, no ha habido amor para ese niño, por decirlo de una manera. Luego, ¿cómo se suple de mayor un amor que no pudo tener? No sé si me... Sí, bueno, ahí está el problema. Es decir, si yo, por ejemplo, no he podido cubrir mis necesidades básicas,
yo estoy creciendo, pero estoy creciendo con un desequilibrio. Entonces ese desequilibrio va a producir en mí un vacío. Ese vacío va a producir en mí una serie de estados de ánimo que yo voy a tratar de compensar. Entonces, ¿cómo lo voy a compensar? No lo voy a compensar utilizando la creatividad, porque carezco de ella o estoy desconectada de ella. Voy a tratar de compensarlo a través de gratificaciones más inmediatas. más inmediatas, Sí. que realmente lo que me van a dar esa recompensa a ese dolor que en ese momento está produciendo en mí una alteración. Y entonces ahí es donde nosotros buscamos, a través de ese estado de ansiedad o de angustia, relaciones, comida, amor, estudios, sexo, dinero, para que nos puedan compensar ese vacío que produce esa carencia de no tener esa seguridad en nosotros, esa confianza. Lo que pasa es que no funciona, por eso se llaman gratificaciones compensatorias sustitutorias, porque está sustituyendo algo que no es real, son sucedáneos. Entonces eso lo que produce es más vacío, la persona necesita entonces buscar más en el exterior, esforzarse más, entonces se produce un gran desgaste energético. Estamos hablando de energía vital, estamos hablando de perder confianza, de perder alegría, la alegría de moverse, la alegría de arriesgarse para hacer un cambio, no la alegría de que te toque la lotería. Ese es otro tipo de alegría. Estamos hablando de la alegría de responsabilizarte, de hacerte el dueño de tu vida. Ya. Sí, porque, por ejemplo, ¿qué no puede pasar o qué no debe pasar en la educación en los primeros años para que alguien quede, vamos a decir, tocado o no correcto, ¿no? O desequilibrado emocionalmente? ¿Qué debe ser, cómo debe ser criado una persona? Entiendo yo que los valores más o menos normales, pero no sé si tú abordas ese tema especialmente. Hombre, yo creo que lo más importante cuando somos padres y tenemos niños, yo creo que lo más importante es dedicarle tiempo, cariño, tiempo, no tiempo de calidad, sino largo tiempo, para acompañarle en esa etapa única, en esa etapa tan importante, y también para enseñarles y protegerles del mundo tan complejo y difícil al que se tienen que enfrentar. Por ejemplo, hoy sabemos que está creciendo el bullying. Entonces, por ejemplo, hay muchos niños que están experimentando este tipo de violencia. Entonces, ¿cómo se puede abordar esto? Es decir, nuestro trabajo, el tipo de vida que hemos establecido, este sistema tan competitivo, hace que tengamos poco tiempo para estar, para conocernos, para guiar, para enseñar. La labor del padre y de la madre es una labor bellísima. Es el primer amor. El padre y la madre enseñan a sus Eso te iba a hijos decir antes, el primer amor. Porque antes uno tiene, ¿no?, el concepto del primer amor Sí. a los 15 en años. mi libro hay una parte que habla al principio del amor propio y luego habla del primer amor, que es el amor que nuestros padres nos dan y que nuestros padres nos enseñan. Ser padre es algo bellísimo y es una responsabilidad muy grande. Para mí posiblemente una de las mayores. Claro. De hecho, antes, ¿no?, por ejemplo, se educaba, por ejemplo, a los varones como tenían que ser duros, que a lo mejor el padre no demasiada expresividad. Ahora creo que los padres ya lloramos más, besamos más. No sé si eres de la teoría de que cuanto más amor mejor o... Sí, yo soy de la teoría que los hombres, eso de que los hombres son de una manera y las mujeres son de otra, para mí eso es simplemente unas creencias colectivas que se han quedado obsoletas. Para mí vosotros tenéis la misma sensibilidad que nosotras y yo creo que de lo que se trata es educar a nuestros hijos desde teniendo en cuenta que hay unas diferencias, pero que esas diferencias nos ayudan a estar unidos, no a separarnos. Yo creo que vosotros y nosotros tenemos el mismo nivel de sensibilidad, simplemente tenemos que permitirnos expresarla. Sí, sí, ¿no? Y la paternidad, lo que decías tú, esa responsabilidad desarrolla una cosa, bueno, por lo menos en mi caso también, es increíble, ¿no? Como
como los niños te hacen, ¿no? Es unas sensaciones tremendas. Palabras, por eso, dependencia emocional. No sé cómo lo valoras porque está muy presente, bueno, está presente hasta en el título, en el subtítulo del libro. ¿A qué te refieres con dependencia emocional? ¿Cuándo uno es dependiente emocionalmente? Vale, yo me refiero a dependencia emocional cuando durante un periodo X nosotros nos relacionamos con ciertos estados de ánimo o con ciertos sentimientos y cuando te relacionas con algo en el corto y medio plazo acaba generando un hábito. Entonces la dependencia emocional es depender o llegar a necesitar de ciertos sentimientos. En este caso la dependencia emocional de la que yo hablo es negativa. Di ejemplos. Porque... Bueno, pues imagínate que tú por X circunstancias, desde muy temprana edad, empiezas a crecer en un ambiente donde no puedes expresar tus sentimientos. Entonces tú tienes unos sentimientos, pero no los puedes expresar. Esos sentimientos los tienes que canalizar, los tienes que guardar, los tienes que reprimir. Entonces, al reprimirlos, tú tienes que seguir viviendo, pero no puedes expresar esos sentimientos. Entonces tú empiezas a habituarte a reprimir esos sentimientos, a no sentir esos sentimientos, a minimizar los sentimientos y como consecuencia de eso sientes malestar, sientes incomodidad, sientes angustia, temor, por ejemplo. Entonces eso te va acompañando una semana, 2 semanas, un mes, un año. Entonces acabas dependiendo de ese estado de ánimo. Por ejemplo, una persona que por X circunstancias empieza a tener contacto con la ansiedad y no se ocupa de la ansiedad. Pasa un mes, sigue teniendo ansiedad. Pasan 2 meses, sigue teniendo ansiedad. Pasan X meses, al final la ansiedad se convierte en un hábito, en una dependencia. Y la persona acaba atrapada en la ansiedad. Pero es como casi buscada o no, o sea, inconscientemente... Bueno, al principio no es buscada, ¿no? Al principio está ahí, está ahí. Entonces, como no tiene la capacidad de poder manejar la ansiedad o poder manejar, imagínate, si tú eres pequeño y no te dejan, por ejemplo, expresar tus sentimientos, tú no puedes levantar la mano y decir, oye, mamá, papá, que yo quiero expresar mis sentimientos, porque se supone que las personas que te están impidiendo eso son tus referentes. Tú piensas que eso tiene que ser así. Por eso es tan importante la figura de los cuidadores, porque el niño cree firmemente en los cuidadores. El niño no cuestiona a sus cuidadores, el niño cuestiona a sus cuidadores mucho más tarde, cuando ya ha sido realmente roto. Entonces, por eso es tan importante que nosotros, cuando nos encontramos ante situaciones que nos desmejoran, tratar de parar y establecer un plan de acción para canalizar la ansiedad. Es decir, tengo ansiedad, ¿cuál es la causa de mi ansiedad? ¿Qué tengo que hacer con mi ansiedad? Pero nosotros, con mucha frecuencia, tenemos ansiedad, no conocemos la causa de nuestra ansiedad, no nos ocupamos de nuestra ansiedad y la ansiedad acaba formando parte de nuestro día a día. Ahí es cuando yo comento que nos hemos hecho dependientes de la ansiedad. Ahí quería ir yo a parar, ¿no? Dependientes o con la codependencia. Y de alguna manera ese hábito produce en nosotros también un cambio mental y un cambio emocional. Claro. Entonces empezamos a pensar de una manera, empezamos a sentir de una manera, empezamos a comportarnos de una manera y esa manera es la que nosotros establecemos como normal. O sea, no era normal, pero como no nos hemos ocupado de ella y ha pasado tanto tiempo, algo que era anormal se ha convertido en normal. ¿Eso sería una depresión, por ejemplo? Una depresión convencional, si no se coge en su primero... Sí, porque será ocasionada por algo, ¿no? Claro, o sea, si tú te sientes deprimido, pero no te ocupa cuando en un tiempo que es importante y sigue relacionándote con la depresión, al final tú y la depresión os habéis convertido en lo mismo, te identificas con la depresión. Acabamos identificándonos con la ansiedad, acabamos identificándonos con la depresión, acabamos identificándonos con el miedo. Nos convertimos en eso. Yeah. En el libro, no sé si me dijiste antes, ¿abordabas las adicciones también o...? No, en el libro... Porque cuando hablamos la otra vez y decías hablo de dependencia emocional, sí. O sea, cómo cuando yo me siento emocionalmente inestable, cuando yo tengo angustia, cuando yo me siento negativo, entonces yo empiezo a pensar también de la misma manera
en la que yo estoy sintiendo. Es decir, si yo pienso de una manera creativa, mis sentimientos van a estar relacionados con el mismo contenido que mis pensamientos. Ya. Hay gente, Lola, que es positiva, que es optimista, y hay gente que no lo es, o que es más negativa o más pesimista. Eso está condicionado, a lo mejor puede ser por su forma de ser, por genética, o también está condicionado porque, no sé, al principio van viendo y hay gente porque hay gente que ve el vaso medio lleno y hay otra gente que lo ve medio vacío. Eso ¿por qué da? ¿Por qué dan formas de ser distintas de la gente? Bueno, hay muchos factores, como tú has dicho, hay factores genéticos, hay factores, genéticos hereditarios, pero yo sí pienso que, es decir, que nosotros también aprendemos. Es decir, yo vuelvo de nuevo a tu sistema de creencias. O sea, ¿con qué has construido tú tu personalidad? ¿Qué experiencias has ido teniendo tú desde el momento que naces, vas creciendo, te vas haciendo adolescente, luego te conviertes en un adulto, luego te conviertes en una persona más madura? Entonces, tú respondes ante la vida dependiendo de tu autoimagen. ¿Cómo te ves tú? ¿Qué piensas tú de ti? Porque tu autoimagen la vas a trasladar a cómo tú ves el mundo y a cómo tú piensas que los demás te ven a ti. Muchas veces lo que tú piensas de ti, cuando lo contrastas con otras personas, a lo mejor no coincide. Es muy importante, es decir, la autoimagen de una persona, el sistema de creencias con el que cree su realidad y con el que proyecta la realidad. Pero, por ejemplo, porque puedo entender que pensar en uno y que esté bien y equilibrado, pero, por ejemplo, muchas veces nos pone para la cabeza el pensar lo que piensan de nosotros, ¿no? Yo creo que eso a veces, ¿no? Para mí es absurdo. Es absurdo, ¿no? Claro, en vez de estar pero gastando... también a veces es difícil, ¿no? En vez de estar gastando energía vital, pensando... Que a veces no está ni pensando en ti. Pensando en lo que tú puedes pensar de mí, yo creo que es mucho más enriquecedor decir, oye, Andrés, ¿qué piensas de mí? Sí. Nuestras relaciones serían mucho más genuinas y nuestras relaciones serían mucho más ricas y mucho más cercanas, más enriquecedoras. Si yo te pregunto, oye, ¿tú qué piensas de mí? Y yo estoy receptivo para escuchar sin reaccionar lo que tú tienes que decirme, a lo mejor eso que tú me vas a aportar a mí me puede ayudar a mejorar o a hacer un cambio de dirección para poder ser una persona más madura. Ya, pero por ejemplo, los casos, y luego si quieres hablar, me dijiste que no hablas de casos de violencia de género, pero sí es cierto que, por ejemplo, ahí viene un poco al caso, a veces, por ejemplo, los hombres han casi, matado o agredido a sus mujeres también por si a lo mejor, imagínate una cierta infidelidad o por un coqueteo, a lo mejor un hombre, porque piensa lo que puedan pensar de él, que si su mujer o algo así. No sé si a veces eso trastorna y por eso puede derivar en lo que tú estabas diciendo. Porque ahí tampoco a lo mejor, el hombre no puede ir preguntando a todo el mundo, ¿tú qué opinas de mí? ¿Tú qué opinas de que mi mujer? No sé si ahí en ese caso vale esa terapia, pero sí es cierto que eso le está a él causando un trastorno. Bueno, son cosas diferentes. Sí. Una cosa es que tú, por ejemplo, quieras saber qué piensan ciertas personas de ti que son importantes, y cuando nosotros le damos demasiada importancia a lo que piensan los demás, mi teoría, claro, cuando la opinión de los demás, cómo te ven los demás, eso tiene que ver con tu falta de amor propio, claro. tu Si falta tú estás de confianza. Seguro, te da claro, es decir, igual. está claro. Yo ahora mismo estoy haciendo una entrevista. Puede que esta entrevista hay algunas personas que le parezca que es interesante y otras personas que digan, bueno, lo que está diciendo Lola no tiene ningún sentido. Es ok, es ok. Sí, no voy a ponerme es decir, a pensar. Si yo realmente estoy tranquila y confiada en lo que yo tengo y en lo que yo hago, evidentemente eso a mí no me va a alterar. Es la seguridad. Claro, sí, los ¿no? celos. ¿Qué son los celos? Los celos, exactamente, una inseguridad que padece la persona, volvemos de nuevo a su sistema de creencias. Entonces, ese sistema de creencias, la autoimagen que tiene una persona es una autoimagen de sí mismo empobrecida. Entonces, cuando se enamora de una persona, su sistema de creencias lo que contiene es que esa persona le pertenece. Hay una pertenencia, hay una posesión. Entonces, cuando esa persona empieza a relacionarse con su propia vida, la otra persona lo interpreta como una amenaza. Claro. Pero digo, para hablar de la violencia de género necesitaríamos un espacio porque es algo muy complejo y algo donde, en cierto modo, todos
tenemos cierta responsabilidad. Es que antes, si quieres, hacemos un pequeño paréntesis, porque esto solo me parece interesante, y me lo decías antes, porque yo te hablaba del caso ahora que de Romina, de la mujer desaparecida, ya asesinada, y con una relación pues horrorosa con su marido, que ahora mismo está en la cárcel. Y tú me decías que eso, me empezabas a decir que se llega a unas situaciones de autodestrucción mutua, y la cuestión es ¿por qué se llega? ¿Cómo se deja llegar o cómo se llega a esa situación y se acaba de las peores de las maneras? Bueno, así yo brevemente Sí. Lo que sí puedo decir es que antes de llegar al final, es decir, esto que estamos viviendo no debería de ocurrir, es decir, no debería de existir este tipo de violencia, pero existe. Entonces, ¿por qué existe? Existe porque está dentro de nosotros. Es decir, el ser humano, cuando no tiene equilibrio, cuando no tiene una estabilidad mental y una estabilidad emocional, pues puede llegar a estas pérdidas de control. Para mí esto estamos hablando de patología, pero yo sí creo que existen las señales. Es decir, voy a explicar lo que son las señales. Sí, en una relación laboral, en una relación de pareja, en una relación X, existen las señales. Cuando tú conoces a una persona, tú vas viendo a esa persona, entonces vas viendo, oye, pues mira, esta persona es una persona tranquila, oye, esta persona es una persona nerviosa, oye, esta persona tiene incapacidad para aceptar la frustración, oye, esta persona es un poquito posesiva. Entonces, esas señales son las que nos ayudan, si nosotros realmente tenemos la madurez necesaria para darnos cuenta, oye, cuidado, aquí está pasando algo, oye, hay que dar un paso atrás, oye, cuidado, nos tenemos que ocupar de esto. Pero claro, muchas veces las señales están, no nos podemos ocupar de ellas, hay un montón de variables que también están dentro de las señales, por eso digo que es un tema muy complejo. Sí, que cuando se llega a esto, antes ha habido muchos episodios donde o se pudo finalizar la relación. Sí, o se pudo pedir ayuda. O muy al principio incluso eso, ayuda, sí, y cambiarlo. Efectivamente. Pero cuando las señales no se atienden y seguimos aprendiendo a sobrevivir, cuando llegamos a este tipo de comportamiento ya no estamos viviendo, estamos sobreviviendo. De hecho, dejamos de comportarnos como seres humanos sensibles y nos comportamos realmente como personas que estamos realmente fragmentados, enajenados, enloquecidos. Claro. Bueno, ya nos hemos ido de tiempo, Lola, esto va rápido. Sin amor propio, ¿para quién está dirigido? ¿Quién crees tú que puede estar interesado? Bueno, este libro está dirigido, no sé si soy muy ambiciosa, pero este libro yo creo que lo puede leer cualquier persona, porque es un libro que habla de lo que es la dependencia emocional, porque llegamos a la dependencia emocional, que es la codependencia, cómo llegamos a la codependencia, habla de qué podemos hacer para mejorar la dependencia emocional y la codependencia, no dando recetas ni dando soluciones, habla de lo que es el amor propio, habla de lo que es la educación. Entonces yo creo que es un libro que, bueno, aquellas personas que tengan estas dificultades, pues van a tener una identificación y van a decir, bueno, esto que está escrito ahí es como si lo hubiera escrito yo. Claro. Está hablando de mí, pero aquellas personas que no se sientan identificadas pueden tener una idea clara de lo que es estas patologías o estas realidades tristes y disfuncionales que estamos viviendo. Yo creo que gran parte de un número importante de seres humanos, en mayor o menor medida, podemos tener dependencia emocional, es decir, estar atrapados en emociones que realmente nos restan, y también yo creo que en mayor o menor medida agradamos, nos relacionamos con nuestro trabajo desde el perfeccionismo, manipulamos, tenemos dificultades para poner límites. Sí. Eso es a diario. La vida misma. La vida misma. Sí. Y dos cositas. La presentación, cuándo es, hora y lugar, y también luego la gente, ¿dónde podrá adquirir el libro? Bueno, pues la presentación la vamos a hacer mañana, sábado, día 19 de enero. La vamos a hacer en mi casa, en el Arrecife Gran Hotel, a las 6 de la tarde, en el Islote del Amor. Todas las personas que quieran venir están invitadas. En la presentación van a poder adquirir el libro, las personas que lo quieran. También se lo firmaré a aquellas que lo deseen.
Y después, bueno, yo tengo la intención de que se pueda vender aquí en Lanzarote, que se pueda comprar en El Puente, en alguna otra librería y, por supuesto, en Amazon, en la Casa del Libro y en muchos portales de Internet. Es decir, la librería, o sea, la editorial, perdón, es Punto Rojo. Ajá. Entonces entran en Punto Rojo o en Amazon o en los buscadores y hay diferentes plataformas donde ya se puede conseguir en papel y también en libro electrónico, y también el libro se ha traducido al sueco y al inglés. Oye, muy bien, pues ya tenemos ya en 3 idiomas. Pues Lola, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Para mí también, gracias. Gracias. Bueno, ya hemos oído las palabras de Lola Sola, autora del libro Sin Amor Propio. Ella ha explicado lo importante del amor propio. Tiene una oportunidad, ya lo ha dicho, mañana en la presentación aquí en el Arrecife Gran Hotel, pero bueno, también esas cuestiones de emociones, ¿no? Y de cómo a veces, pues, y cuestiones muy importantes, ¿no? Ella le ha dado mucha importancia, ¿no? al origen, ¿no? De muchas veces de nuestros comportamientos y esos años imprescindibles, esos años claves que son la infancia, ¿no? Con ese primer amor, ¿no? Que parece uno que habla de una novieta, pero no, los primeros amores son de sus cuidadores, así lo decía ella, normalmente de los padres o abuelas o quien haya cuidado o nos haya cuidado, para que luego eso forme parte de nuestra forma de ser, que también dice que luego todo también es reconducible, ¿no? Y todo también es tratable. Nosotros, sin más, nos despedimos. Pasen una feliz tarde.